El charro negro, la hacienda San Miguel, llevaba 5 generaciones en la familia Mendoza. Don Roberto la heredó de su padre, quien la heredó del suyo, y así sucesivamente, hasta perderse en los años polvorientos del México colonial. Era una propiedad extensa, con campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y un casco antiguo de paredes gruesas, que había resistido revoluciones, sequías y el paso implacable del tiempo. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Todo comenzó la noche en que murió el viejo Esteban, el capataz que llevaba 40 años trabajando en la hacienda. Lo encontraron en el establo, tendido entre la paja, con los ojos abiertos mirando al techo y una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. El médico del pueblo dijo que había sido un infarto, pero don Roberto nunca olvidaría las últimas palabras que Esteban murmuró antes de exhalar su último aliento. El jinete viene por lo que es suyo. Nadie le prestó mucha atención entonces. Esteban era viejo. Su mente vagaba a veces entre el pasado y el presente. Pero luego comenzaron los sucesos extraños. Primero fueron los animales. Las vacas se negaban a entrar al establo al anochecer, mugiendo con una angustia que ponía los pelos de punta. Los perros aullaban mirando hacia el camino viejo, ese que ya nadie usaba, porque conducía a las ruinas de lo que alguna vez fue otra hacienda, consumida por un incendio décadas atrás. Y los caballos enloquecían cuando caía la noche, pateando las puertas de sus establos con tal furia que amenazaban con destruirlas. Luego vinieron los sonidos. El primer peón en escucharlos fue Joaquín, un joven de 23 años que había empezado a trabajar en la hacienda apenas un año antes. Era una noche sin luna, de esas en que la oscuridad es tan densa que parece tener peso. Joaquín hacía su última ronda cuando lo escuchó en el inconfundible sonido de cascos de caballo sobre la tierra seca, acercándose por el camino viejo. Se asomó por la ventana del granero, entrecerrando los ojos para penetrar la negrura. Durante un momento, no vio nada. Luego, gradualmente, como si la misma oscuridad cobrara forma, apareció una silueta. Era un jinete, montado en un caballo tan negro que era prácticamente invisible en la noche. El jinete vestía el atuendo completo de un charro en sombrero de ala ancha, traje bordado que en otro tiempo debió haber sido magnífico, y espuelas que tintineaban con cada paso del caballo. Pero había algo terriblemente equivocado en esa imagen. Los bordados del traje brillaban con un resplandor verde enfermizo, y donde debería estar el rostro del jinete, bajo el sombrero, solo había una oscuridad más profunda que la noche misma. Joaquín sintió que se le helaba la sangre. El jinete se detuvo frente a la entrada de la hacienda, y aunque no tenía rostro visible, Joaquín supo con absoluta certeza que lo estaba mirando. El jinete levantó lentamente una mano, señalando directamente hacia él, y luego tiró de las riendas. El caballo negro se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con un sonido que no era del todo animal. Antes de dar media vuelta y perderse en la oscuridad, Joaquín corrió a la casa principal. Casi tropezando en su prisa, encontró a don Roberto en su estudio, revisando las cuentas del mes. Don Roberto jadeó. «Hay alguien afuera». «Un jinete». El patrón levantó la vista, y Joaquín se sorprendió al ver que el rostro del hombre Mayo Ere estaba pálido, casi gris. «¿Lo viste?», dijo don Roberto. No era una pregunta. «¿Usted sabe quién es?» Don Roberto se levantó despacio de su silla, caminó hacia la ventana y miró hacia la oscuridad. «Mi padre me contó la historia una vez, cuando yo era joven. Pensé que era solo un cuento para asustar niños». Hizo una pausa larga antes de continuar. «Hace más de 100 años, estas tierras pertenecían a don Rodrigo Salazar. Era un hombre cruel, despiadado. Acumuló su fortuna robando tierras a los campesinos, marcando ganado ajeno como propio, y se decía que incluso había asesinado a quienes se interponían en su camino. Un día, llegó un hombre al pueblo, un charro de vestimenta fina que nadie conocía. Desafió a don Rodrigo públicamente, acusándolo de haber robado sus tierras y deshonrado a su familia. Don Rodrigo, en lugar de enfrentarlo como un hombre, ordenó a sus peones que lo mataran. Lo emboscaron una noche en el camino viejo,
Le dispararon y dejaron su cuerpo para los buitres. Joaquín escuchaba con creciente horror, pero el charro no murió en paz. Con su último aliento, juró que volvería, que vendría a reclamar lo que le fue arrebatado, y que no descansaría hasta que la deuda fuera pagada con sangre. ¿Y qué pasó con don Rodrigo? Murió 3 días después. Lo encontraron en su habitación, con la misma expresión de terror que tenía Esteban. Las marcas en su cuello sugerían que había sido estrangulado, pero no había señales de que nadie hubiera entrado a la habitación. Después de eso, su hacienda se incendió misteriosamente. Todos creyeron que la maldición había terminado con la muerte de don Rodrigo, pero estas tierras, Joaquín comenzó a comprender. Estas tierras son parte de lo que alguna vez perteneció al charro. Mi tatarabuelo las compró por casi nada después del incendio. Nadie más quería acercarse a ellas. Durante los siguientes días, la presencia del charro negro se hizo cada vez más evidente. Aparecía en diferentes lugares de la hacienda, junto al pozo antiguo, en el límite de los campos, siempre inmóvil, siempre observando. Los peones comenzaron a abandonar la hacienda, asustados por las apariciones y por los sucesos cada vez más perturbadores. Una noche, María, la cocinera que había servido a la familia durante 20 años, desapareció. La encontraron al amanecer en el centro del campo de maíz. Estaba viva, pero en estado de shock, incapaz de hablar. Sus cabellos, que la noche anterior eran negros, se habían vuelto completamente blancos. Cuando finalmente pudo articular palabras días después, solo repetía una y otra vez: «¿En quiere entrar a la casa? Busca algo en la casa». Don Roberto tomó una decisión. Esa noche reunió a los pocos que quedaban, a Joaquín, su hijo Tomás, recién llegado de la ciudad, el veterinario del pueblo don Aurelio, y padre Ignacio, el anciano sacerdote de la parroquia local. «Voy a enfrentarlo», declaró don Roberto. «Esta maldición ha perseguido estas tierras por demasiado tiempo. Si lo que quiere está en esta casa, que venga a buscarla». Padre Ignacio comenzó a bendecir la casa, esparciendo agua bendita por cada habitación, mientras don Aurelio, escéptico pero leal, se quedaba junto a don Roberto. Joaquín y Tomás vigilaban las ventanas, cada uno con un rifle en las manos, aunque ambos dudaban que las balas pudieran detener lo que se acercaba. La medianoche llegó pesada, cargada de presagios. El silencio era absoluto. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. Entonces, como surgiendo de la nada, apareció el sonido de los cascos. El charro negro venía por el camino principal esta vez, sin prisa, cada casco del caballo golpeando la tierra con la certeza de lo inevitable. Se detuvo frente a la puerta principal de la casa. El caballo bufó, y en la noche tranquila, sonó como el rugido de una bestia infernal. Don Roberto abrió la puerta. El charro estaba ahí, más real y aterrador de lo que Joaquín había visto antes. La oscuridad bajo su sombrero parecía absorber la luz de las lámparas. Cuando habló, su voz era como el roce de huesos secos. «Roberto Mendoza vengo a reclamar lo que me fue robado. Estas tierras fueron compradas legalmente por mi familia», respondió don Roberto, con una valentía que su voz temblorosa contradecía. «No le debemos nada». «No vengo por las tierras», dijo el charro. «Vengo por lo que don Rodrigo Salazar me robó antes de asesinarme. El documento, el título de propiedad, que prueba que estas tierras eran mías por derecho. Lo escondió en esta casa antes de morir, creyendo que así su crimen permanecería oculto para siempre». «No sé de qué hablas», dijo don Roberto. «Entonces, todos morirán, uno por uno, como han ido muriendo todos los que han vivido en estas tierras manchadas con mi sangre, empezando esta noche». El charro levantó su mano, y de repente, todas las lámparas de la casa se apagaron. En la oscuridad, se escuchó un grito. Era Tomás. Cuando lograron encender las luces de nuevo, encontraron al joven desplomado junto a la ventana, inconsciente, pero vivo. Tenía una marca en el brazo, como si una mano helada lo hubiera agarrado con fuerza sobrehumana. «Tenemos que encontrar ese documento», gritó Joaquín. Durante las siguientes horas, mientras el charro esperaba inmóvil en la entrada, registraron cada rincón de la casa. Padre Ignacio rezaba sin cesar,
manteniendo alejada la presencia maligna con sus oraciones. Revisaron el estudio, las habitaciones, la cocina, el ático. Fue don Aurelio quien lo encontró. En el sótano, detrás de una piedra suelta en la pared más antigua de la casa, había un hueco. Dentro, envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad, estaba un documento amarillento por el tiempo. Lo llevaron arriba. Don Roberto lo leyó con manos temblorosas. Era exactamente lo que el charro había dicho: un título de propiedad a nombre de Sebastián Reyes, fechado 20 años antes de la muerte de don Rodrigo Salazar, que probaba que las tierras de la hacienda San Miguel habían sido compradas legalmente por Reyes y por lo tanto habían sido robadas después de su asesinato. Don Roberto salió de la casa. El charro negro seguía ahí, esperando. Aquí está lo que buscabas, dijo don Roberto, extendiendo el documento. Sebastián Reyes, ese era tu nombre. Por primera vez, el charro se movió, desmontó de su caballo, con una gracia que desafiaba su apariencia espectral. Tomó el documento con manos que parecían hechas de sombra solidificada. 100 años, murmuró su voz cavernosa. 100 años vagando estas tierras, atado por la injusticia. Pero ahora la verdad ha salido a la luz. Levantó la cabeza, y por un momento, Joaquín creyó ver un rostro bajo el sombrero. Un rostro joven, sereno, en paz. La maldición termina esta noche, dijo el charro. Pero escucha bien, Roberto Mendoza, estas tierras están marcadas por el sufrimiento y la traición. Si alguna vez alguien de tu sangre comete una injusticia como la que me fue hecha, volveré, y no habrá documento que pueda salvarlos. El charro negro volvió a montar su caballo. El animal relincó, y esta vez sonó como un caballo normal. Mientras se alejaban por el camino viejo, su forma comenzó a desvanecerse, haciéndose cada vez más transparente, hasta que finalmente, bajo la primera luz del amanecer, desaparecieron por completo. Don Roberto hizo que el documento fuera registrado oficialmente, reconociendo públicamente que las tierras habían sido robadas a Sebastián Reyes. Estableció un fondo en nombre de Reyes para ayudar a los campesinos de la región. Mandó a construir un monumento en el Camino Viejo con una placa que contaba la verdadera historia. Nunca más volvieron a ver al charro negro. En las noches, sin luna, cuando el viento sopla desde el Camino Viejo, todavía se puede escuchar a lo lejos el sonido de cascos de caballo y el tintineo de espuelas. Los viejos del pueblo dicen que es Sebastián Reyes, el charro negro, cabalgando por sus tierras, vigilando que la justicia que tanto le costó alcanzar nunca vuelva a ser corrompida. Y en la hacienda San Miguel, cada generación de los Mendoza cuenta esta historia a la siguiente, como un recordatorio de que algunas deudas trascienden la muerte, y de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque sea a través de la oscuridad absoluta que cabalga en la noche.